Muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara de Comercio e Industria Panameña Alemana, le damos la más cordial bienvenida a este seminario web titulado Generalidades sobre las contrataciones públicas en Panamá, sus principales actualizaciones, que llega gracias a nuestros miembros de Quijano y Asociados. Queremos agradecer a la Cámara Suizo-Panameña, a la Cámara de Comercio Panameño-Holandesa, a la Cámara de Comercio Franco-Panameña y a la Cámara de Comercio Británica por su apoyo durante este webinar. Como siempre, les pedimos que por favor mantengan su micrófono apagado. Esta sesión será grabada y subida a nuestra plataforma de YouTube. Al final de la presentación tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Ustedes podrán utilizar la barra del chat para hacer sus consultas. Ahora quiero dar la palabra a Sofía Johnson de Quijano y Asociados, quien va a presentar a nuestro orador del día de hoy. Sofía, buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a la Cámara por su invitación y por tenernos en esta mañana a Quijano y Asociados. Pues brevemente, Quijano y Asociados es una firma de abogados establecida en Panamá desde el año 1959. Fuimos la primera firma panameña en abrir una oficina fuera de Panamá, específicamente en Suiza, en 1962. Tenemos más de 18 abogados y 150 colaboradores y oficinas propias en Suiza, Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong y Seychelles. Igualmente mantenemos corresponsalías con clientes y organizaciones en el ámbito local e internacional, y nuestro grupo igualmente incluye una fiduciaria y una consultora contable. En el día de hoy, el orador será nuestro asociado, el licenciado Alex Ugasti, especialista en contratos y concesiones gubernamentales, litigios y arbitraje. Cuenta con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, una maestría en Derecho Procesal de la Universidad Interamericana de Panamá y una especialidad en Derecho Administrativo y Financiero de la Universidad de Salamanca en España. Igualmente, el licenciado Alex Ugasti es asesor legal en entidades públicas, privadas y mixtas, como ha sido el Fondo de Turismo de Panamá, la Autoridad de Turismo, el Ministerio de Comercio e incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, apoyando siempre a distintos clientes en todo tema de licitaciones públicas y privadas, reclamos y procesos de impugnación en general. Sin más, los dejo con el licenciado Alex Ugasti y aprovechamos para informarles que por favor mantengan sus micrófonos en silencio para que podamos disfrutar de la presentación. Muchas gracias. Perdón, estaba silenciado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Sofía, por tu presentación. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan a los miembros de la Cámara Alemana y por la oportunidad que nos dan todos los participantes de poder brindarles algunos de nuestros conocimientos en este breve espacio. Sin más que agregar, entonces procedemos a ya entrar en materia acerca de las generalidades sobre las contrataciones públicas y sus principales actualizaciones recientemente ingresadas a través de la Ley 153 de 2020. Como primer punto, tenemos que hablar sobre el grupo Quijano y Asociados, aunque ya básicamente Sofía realizó algunas consideraciones y procedemos entonces a entrar en materia sobre lo que es la contratación pública en Panamá. A nosotros nos gusta definirla sin perjuicio de que exista una definición más profunda sobre el tema, como el conjunto de procesos, principios y procedimientos por medio de los cuales el Estado contrata y adquiere servicios. Entonces, dentro del marco regulatorio legal de la contratación pública en Panamá como norma suprema, tenemos la Constitución Nacional, que desde su artículo 256 establece que la ejecución y reparación de obras nacionales y las compras que al efecto se realicen con fondos públicos, con fondos del Estado pertenecientes a sus autoridades autónomas, semiautónomas, se realizarán mediante licitación pública y desde un ámbito constitucional, con fuerza constitucional o supremacía constitucional, ordena que la ley debe establecer cuáles son las medidas para asegurar en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y la plena justicia en la adjudicación. Es por ello que el texto único de Ley 22, ya más abajo en la pirámide legal, que los abogados conocemos como la pirámide de Kelsen, que no es más
una pirámide que te explica cómo la Constitución es la norma superior y todas las normas legales deben irse acomodando bajo de ella, por lo cual no pueden ir en contra de lo que ya la Constitución dijo. Entonces el texto único de la Ley 22 entra en materia a establecer cuáles son los procesos y procedimientos por medio de los cuales el Estado debe contratar, y no podemos desatender en el ámbito de esta presentación que recientemente, en el año, a finales del 2019, la Ley 93 de 19 de septiembre creó un nuevo proceso para adquisición, el cual es conocido como el procedimiento de asociación público-privada, y la ley es conocida también como la Ley de Asociaciones Público-Privadas, ¿no? Entonces, digamos, amplía lo que ya viene disponiendo el texto único de la Ley 22, que es la Ley General de Contrataciones Públicas. Entonces, antes de entrar en materia a explicar estos procedimientos, me gustaría primero que todo darles algunos datos importantes a los comparecientes en este webinar sobre algunos requisitos importantes y figuras especiales que contempla la Ley 22, que como les expliqué es la Ley General de Contrataciones Públicas. El primero que me gustaría explicarles para su conocimiento, porque con algunos clientes en la práctica siempre nos hacen consultas sobre qué es esto de la declaración jurada de medida de retorsión, por qué se solicita, por qué inclusive se solicita a empresas y personas naturales panameñas si es una declaración jurada de medidas de retorsión. Entonces, ¿qué es lo que es la declaración jurada de medidas de retorsión? La Ley 48 de 26 de octubre de 2016, que subroga a la Ley 58, que es la anterior ley de medidas de retorsión, establece que para contratar con el Estado, tú debes hacer una declaración bajo la gravedad de juramento en la cual el compareciente certifica que no es natural de un país al que se le apliquen medidas discriminatorias conforme a la legislación panameña. ¿Y por qué se da todo esto? Porque en el plano internacional Panamá es signatario de muchos convenios internacionales y practica, digamos, en el plano internacional lo que se conoce como la reciprocidad de tratamiento. ¿Qué es la reciprocidad de tratamiento? Que yo voy a aplicar el mismo trato que tú aplicas a mis nacionales en tu país, yo lo voy a aplicar en Panamá. Y si hay algún país que discrimine contra los nacionales, sean personas naturales o jurídicas, en ese estado y, por ejemplo, no los deja participar en actos públicos, entonces nosotros en Panamá hacemos exactamente lo mismo por todo lo que les acabo de explicar del tema de la reciprocidad de tratamiento. Y, como les mencioné, es un requisito mínimo obligatorio que lo contempla todas las contrataciones públicas en Panamá, la misma Ley 48, y la única excepción que existe está contemplada en el artículo 43 del texto único de la Ley 22, y es específicamente, se exceptúa a las personas naturales, no a las personas jurídicas, solamente a las personas naturales panameñas en actos públicos menores a 50.000 balboas, o los que son conocidos como las contrataciones menores. La otra figura importante de la que quiero hablarles rápidamente, ya que el tiempo apremia, que solamente tenemos una hora para esto, es el tema de la riesgosidad y onerosidad. El tema de la riesgosidad y onerosidad actualmente se mantiene en el artículo 80 del Decreto Ejecutivo 439, que es el decreto ejecutivo que se promulgó posterior a la entrada en vigencia de la última modificación a la Ley 22, que es la Ley 153 de 2020, donde se estableció que se consideran riesgosas las propuestas que ofrezcan condiciones técnicas o de otro tipo con el cual materialmente resulte difícil cumplir con el objeto del contrato. Y acto seguido establecen que se consideran onerosas o gravosas las propuestas que ofrezcan un precio alejado del rango aceptado como valor de mercado. En la práctica, les soy sincero, es muy difícil determinar las condiciones técnicas que se consideran riesgosas, por lo cual esta figura de riesgosidad y onerosidad históricamente en Panamá ha sido más bien aplicada en cuanto a temas de precio. ¿Por qué? Porque en todos los actos públicos, o la mayoría de los actos públicos en Panamá, existe un factor o precio de referencia que se establece en el pliego de cargo. De hecho, en la plantilla de contrataciones públicas, que es la plantilla de Panamá Compra, que es donde se publican todos los actos públicos, y por medio de esa página es donde ustedes van a tener la oportunidad
de tener conocimiento de los actos públicos y presentar sus propuestas por vía electrónica, en esa plantilla que ha elaborado la Dirección General de Contrataciones Públicas y que le da mantenimiento periódicamente, se establece un párrafo específico o un requisito específico para establecer si en el determinado acto público aplica o no un margen de riesgosidad o onerosidad. ¿Qué quiere decir esto? Si en ese acto público la entidad pública que es dueña de su acto establece que su precio de referencia es, por ejemplo, de $100 y se establece un margen de riesgosidad de 10% y un margen de onerosidad de 10%, solamente podrán recibir las propuestas en cuanto a precio que estén dentro de ese margen. ¿Qué quiere decir? Entre $91 y $109, porque, perdón, $111, porque tendrías un margen de riesgosidad de 10% que no te va a permitir presentar una propuesta menor a ese rango que te da de acuerdo al margen de riesgosidad o onerosidad que la entidad plasma en su pliego. Entonces eso es importante que lo manejen si pretenden en Panamá presentar propuestas, ya sea físicas o electrónicas, en materia de contratación pública. Entonces tenemos como tercer punto el tema de la subsanación de documentos. La subsanación de documentos es una figura que antes de la entrada en vigencia de la Ley 61 en el 2017 se manejaba de forma un poco informal porque únicamente se atendía a lo que dijera el pliego de cargos de forma específica sobre cómo se regulaba el tema de la subsanación de documentos y sobre lo que decía la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente rector en esta materia. Ellos emiten, anteriormente emitían con mayor frecuencia informes de opinión legal en los cuales por lo general siempre decían que la subsanación de documentos debía ser, ya existía el criterio desde el 2011 de que la subsanación de documentos debía darse solamente sobre aquellos documentos que fueron presentados y que mantenían algún defecto, y no sobre documentos que no presentaron y que se le dé otra oportunidad, digamos, a ese contratista o a ese proponente, perdón, que no presentó en tiempo oportuno, en el tiempo que el pliego le daba, junto con su propuesta, no presentó un documento, tú no le puedes abrir la oportunidad de presentar nuevamente porque ello constituiría un nuevo impasse, un nuevo espacio para que ellos pudiesen presentar documentación que en efecto no presentaron. Ya, como les digo, desde 2011, 2012, 2013 hasta 2014, se emitieron varios informes de opinión legal con ese criterio, pero no es sino hasta la entrada en vigencia de la Ley 61 y ahora la Ley 153 lo mantiene, que a través de esa reglamentación en el artículo 59 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020 viene y se establece específicamente esto que les estoy explicando, que la subsanación de documentos no puede darse sobre documentos que no fueron presentados, tiene que darse solamente sobre aquellos documentos que fueron presentados pero que mantenían algún error, ya sea que estaban vencidos, que su fecha no era la solicitada en el pliego de cargo, que le faltaba alguna firma, que no habían sido de repente debidamente notariados o que no habían sido traducidos, apostillados, y también entra y nos establece que cuando se trate de documentos no ponderables, la entidad establecerá en el pliego de cargos cuáles podrán o no ser objeto de subsanación. ¿Y por qué es esto? Porque los documentos ponderables son documentos que no son subsanables. ¿Y qué quiero decir con documentos ponderables? ¿Qué significa esto de un documento ponderable? Más adelante, cuando les explique los tipos de licitación, les voy a aclarar que existen procedimientos licitatorios donde el factor determinante es el precio y procedimientos licitatorios donde el factor determinante es la ponderación que al efecto realicen las comisiones. Entonces, hay documentos que te otorgan, digamos, una calificación, para explicárselo rápidamente, y hay documentos que son documentos mínimos obligatorios, que son documentos no ponderables, que son documentos de participación para acreditar legitimación, por ejemplo, o los pagisalvos, por ejemplo, son documentos que te solicitan las entidades públicas para efecto de que tú cumplas con los requisitos de las leyes y de los pliegos de cargos, pero no son documentos ponderables. Es decir, si tú presentas un pagisalvo, no te van a otorgar 10 o 15 o 20 puntos por haber presentado el pagisalvo. La puntuación se da sobre documentos
más técnicos o documentos que acreditan alguna capacidad, ya sea financiera, técnica o una capacidad en cuanto a tu recurso humano, ¿sí? Como por ejemplo cuando te piden una carta de referencia bancaria y en la misma te establecen un mínimo de esa referencia bancaria que tú tienes que tener como músculo financiero, pero si tienes más de determinado monto, entonces eso va sumando puntos a tu calificación. Entonces, al final de todo esto es importante que sepan que esos documentos tienen que prestarle mucha atención cuando están elaborando la propuesta, ya que esos documentos no son subsanables, según lo establece el artículo 59 del decreto ejecutivo 439, que es, digamos, la reglamentación a la última modificación de la ley 22, que es la ley 153. Se emite posterior a esa norma y viene a ser, entonces, la reglamentación al texto único de la ley 22 y es la norma reglamentaria que tenemos vigente en este momento. La visita al sitio. ¿Por qué les traigo este punto? Este punto es importante sobre todo para empresarios extranjeros. Me parece a mí que cobra algo de relevancia para empresarios extranjeros porque en su momento, y es una lucha que ha venido teniendo la Dirección General de Contrataciones Públicas, que siempre ha sido del criterio de que no se puede establecer la visita al sitio de la obra en contratos de obra como un requisito obligatorio para que tú puedas presentar, participar y adjudicarte un acto público. ¿Y por qué no se puede? Porque el artículo 21, y esto lo ha dicho la Dirección General de Contrataciones Públicas aproximadamente también de 2009, 2010, 2011, de que la visita al sitio no puede ser un requisito obligatorio porque es un deber de las entidades públicas establecido en el artículo 21, numeral 14, permitir la libre participación de los interesados en los actos de selección de contratistas. Y si tú le exiges que ellos visiten el sitio de forma obligatoria y si no visitan el sitio no van a poder presentarte una propuesta, los estarías descalificando sin haber recibido propuestas y estarías limitando esa libre participación y estarías limitando inclusive el hecho de que participen por mecanismos electrónicos estando en el extranjero. Entonces, la Dirección General de Contrataciones Públicas atinadamente ha emitido desde aproximadamente 2009-2010 informes de opinión legal con este criterio. Entonces, es importante que lo sepan y cuando detectan que alguna entidad pública les pone en su pliego de cargos una visita obligatoria, sepan que esto no puede hacerse y también sepan que aquí tienen un abogado dispuesto a pelear porque les quiten ese requisito de visita obligatoria, que al final del día sí va en contra, y desde mi perspectiva sí va claramente en contra de los principios rectores de los procedimientos de selección de contratistas que tenemos estandarizados en nuestra ley 22. También el tema de la reunión de homologación, quería hablarles un poquito sobre ese tema que lo puse acá en visita al sitio, aunque creo que debí tenerlo como un punto aparte, pero la reunión de homologación no es más que una reunión que realizan las entidades públicas. Una vez ellos publican el acto público, ahorita se los voy a explicar con un flujo que les preparé, ellos publican, convocan el acto público y se celebra una reunión de homologación posteriormente, mínimo con 2 días de anticipación a celebrarse el acto público. Esta reunión de homologación es obligatoria en todos los actos públicos que sean de sumas superiores a $175,000, independientemente del tipo de procedimiento por el cual se ha celebrado, ya sean celebradas como licitación pública o como licitación por mejor valor, igual la reunión de homologación es obligatoria y en actos abajo de 175,000 también puede hacerse a solicitud de varios de los interesados. Básicamente en esta reunión de homologación, los proponentes, que al final del día son la empresa privada que se dedica a suministrar este tipo de bienes o el tipo de servicios, se dedica a construir las obras que se están licitando, son los que tienen, a mi juicio, una mayor expertise sobre el objeto de la contratación. Entonces, ¿qué es lo que hace la entidad pública? La entidad pública convoca una reunión de homologación para nutrirse de todos esos conocimientos que tienen las entidades digamos, la empresa privada en el ejercicio de sus actividades comerciales cotidianas y les solicita que se pronuncien acerca de especificaciones técnicas, quizás el precio, quizás en materia tecnológica están adquiriendo algo desfasado, algo que no les va a funcionar bien. Y en esta reunión de homologación, entonces se tiene la oportunidad
para decirle o hacerle saber a la entidad licitante que puede mejorar X o Y punto de su pliego. También se utiliza, ¿por qué no decirlo?, para solicitar prórrogas. Algunas veces hay algunos interesados que, por ejemplo, tienen que solicitar documentos en el extranjero, que tienen que venir apostillados, hacer las traducciones, etcétera, y la fecha de la celebración del acto público no les da para tener todos sus documentos en regla y se les solicita una prórroga del acto público. Por lo general siempre se hace en esta reunión de homologación. Ya entrando en materia de lo que son las etapas o las fases del proceso de contratación en Panamá, tenemos que, por lo general, hay algunos tratadistas o en la doctrina, algunos cambian el nombre de esta fase, pero sigue siendo lo mismo. Como primera fase, yo tengo la fase previa o inicial, la segunda fase, la fase precontractual, la tercera fase, la fase contractual, y una quinta fase que no, para muchos no es una fase en sí, sino que va dentro de la fase contractual, pero a mí me gusta tomarla como una fase posterior, porque la liquidación del contrato inclusive puede darse cuando tienes un contrato resuelto administrativamente, y eso lo vamos a explicar, tratar de explicar más adelante. Entonces, en la fase previa o la fase inicial es la fase durante la cual la entidad del Estado realiza o elabora su pliego de cargo. En esta fase se van a hacer los estudios de mercado para conocer más sobre el precio, especificaciones técnicas y todo el objeto de la contratación, y termina cuando la entidad pública ya tiene listo su pliego de cargos y lo publica. En el momento que realiza la convocatoria, termina esta fase preliminar, fase previa, fase inicial, el nombre puede cambiar, es lo mismo, inicia la fase, a mi juicio, más importante y de la que ustedes tienen que saber y de la que les voy a explicar más, que es la fase precontractual, que no es más que la fase de licitación, ¿sí? Porque ella termina al momento de que el contrato es refrendado. Y en ese momento inicia la fase contractual, que es ya el tema de la ejecución del contrato, la administración del contrato, y posterior a eso, una vez culmina la vida del contrato y se genera todo el tema de las gestiones de cobro y el acta de aceptación final, se hace una liquidación de contrato que, según lo dispone el texto único de la Ley 22, es una fase obligatoria, o sea, tienes que liquidar el contrato. Sin más preámbulo, entonces entro a explicarles un poquito este tema que a mi juicio es como les mencionaba, el más importante, que es la fase precontractual, que es donde se da todo, digamos, donde se cuecen las habas, donde se pierden oportunidades de negocio y también se ganan, y donde ustedes, a mi juicio, también tienen que asesorarse con un equipo legal idóneo, porque actualmente, de hecho, a mi juicio hay bastante incertidumbre en cuanto a los temas de acción de reclamo, porque se hicieron unas adecuaciones o modificaciones en la Ley 153, la reciente Ley 153, que tiene a muchos colegas preocupados, un poco preocupados y también un poco, digamos, en incertidumbre, porque es algo nuevo. No quiero decir con esto que esté mal. A mi juicio estos cambios, la mayoría son muy buenos, pero sí son cosas nuevas. Cuestiones sobre las que no hay doctrina, cuestiones sobre las que no hay jurisprudencia y cuestiones que tenemos que analizar muy detenidamente, y sepan ustedes que acá tienen en Quijano Asociados un grupo idóneo que les puede ayudar con estos temas. ¿Qué pasa? Como les explicaba, la fase precontractual inicia con la convocatoria del acto público. Posterior a la convocatoria del acto público, si el acto es de $175,000 o más, se hace obligatoria una reunión de homologación. Puede que no se dé la reunión de homologación en actos abajo de 175,000, y la entidad pública tiene, antes de recibir propuestas, que nombrar a través de una resolución debidamente motivada a los comisionados. ¿Quiénes son los comisionados? Los comisionados son un grupo de expertos en el objeto de la contratación, de mínimo 3, que van a ser designados por la entidad pública de una lista que actualmente maneja la Dirección General de Contrataciones Públicas y que les suministra a las entidades contratantes, para que éstas escojan sus comisionados. Los comisionados tienen que ser designados, como les digo, a través de una resolución motivada antes de la recepción, antes del acto de recepción y apertura de propuestas. Pero esa resolución no es pública hasta el momento que los comisionados emiten el informe. Todo esto se da, ¿por qué? Por cuestiones de evitar que algún interesado en el acto público trate de hacer contacto con algún comisionado y por ahí generar algún tipo de acto que pudiese ser tachado más adelante, invalidar el proceso,
atacado como un acto de posible corrupción, etc. Esa es la razón de ser y a mi juicio es el único, y escúchese bien, porque hay colegas que tienen otra interpretación, el único acto que tú no publicas, el único documento que tú generas como un acto administrativo y que tú no publicas inmediatamente porque la ley te hace la excepción específicamente, es la resolución de designación de los comisionados. Todo lo otro, en cuanto tú lo generas, tienes que publicarlo. Y lo establece así el artículo 172 del texto único de ley 22, cuando establece que todas las actuaciones y documentación que se genere con ocasión de los actos públicos debe ser publicada. Y esa publicación, señores, la ley no tiene que decirnos que tiene que ser justo en el momento que se genere. Eso es obvio. Entonces, en algunas ocasiones se ha controvertido esto y se habla de que se tienen que publicar posteriormente o con algunos criterios que de verdad yo no comparto. Y algunas entidades públicas me dan la razón y lo publican inmediatamente, se van generando esas notas, esas contestaciones a observaciones y todos los documentos que se generen dentro de esta fase precontractual, que es muy importante. Entonces, después de que se designan a los comisionados y no se publica, como les expliqué, la resolución de designación, entonces se celebra el acto de recepción y apertura de propuestas en la fecha dispuesta en el pliego de cargos. En esa recepción y apertura de propuestas es un acto público que actualmente puede realizarse a través de mecanismos electrónicos o de forma virtual, y esto ha cobrado, digamos, mayor fuerza ahora con esta pandemia, que, ¿sabes?, para evitar el contagio, es tecnologizar y hacer que todos estos procesos puedan darse por mecanismos electrónicos. Es una oportunidad importante y creo que tenemos que seguir caminando hacia eso, hacia que toda nuestra contratación pública se dé por mecanismos electrónicos y que no tenga inclusive que hacer ningún acto presencial para nada, aunque los actos presenciales en algunas ocasiones ayudan al tema de transparencia, al tema de publicidad, ayudan en el tema del combate a la corrupción, etcétera, pero en el escenario que tenemos, a mi juicio, tenemos que ir eliminando estas cosas. En ese acto de recepción y apertura se van a abrir las propuestas, se van a recibir primero y después se abren conforme fueron recibidas. Y dependiendo de la entidad pública, esto sí es muy discrecional por parte de las entidades públicas, se hace una revisión exhaustiva o no de los documentos. Por lo general, las entidades públicas, en mi experiencia, la mayoría lo que hace es que verifica que los documentos fueron presentados sin entrar a analizar si cumplen o no, y les dice que, ok, se observan los documentos tal, se presentó la fianza de propuesta por un monto y por una vigencia que es la solicitada en el pliego de cargos, y en función de eso, entonces se pasa a la siguiente propuesta. Hay entidades públicas que sí hacen un examen más minucioso de esos documentos, pero tengo que decirles que esa es una atribución y es la razón de ser por la cual se designan a los comisionados, por lo cual yo no encuentro mucho sentido en que las entidades públicas vengan y hagan un examen exhaustivo de esta documentación en este momento, que no es el momento idóneo. Ni siquiera ellos tienen la capacidad como para determinar si un documento cumple o no cumple con los pliegos de cargo, y mucho menos para evaluarlo. Entonces, posterior a que se levanta el acta, ya se cierra el acto público, se publica el acta y se envía o se remite a los comisionados, que ya deben estar instaurados, todo el expediente contentivo de las propuestas para que estos hagan su evaluación. Después del término establecido en ley, dependiendo del tipo de licitación, ellos emiten su informe y viene el tema de las observaciones al informe de la comisión, que actualmente la ley lo disminuyó, la ley 53 lo disminuyó de 5 días a 3 días, y dentro de ese término, desde que se publica el informe, los abogados y las entidades privadas que están interesados en el acto público tienen que hacer un examen titánico porque tienen que analizar todas las propuestas, verificar el informe. Esto es un tema que en actos públicos importantes nos hace desvelarnos cotidianamente, lo cual hacemos con mucho gusto, pero si no estamos de acuerdo, en su momento emitimos nuestra opinión a que no debía disminuirse el plazo de 5 días de observaciones al informe, porque no es conveniente. Si lo que quieres es transparencia, si lo que quieres es mayor participación de empresas, mayor atracción en la contratación pública panameña, lo que tienes que hacer
es ampliar este tipo de oportunidades y no disminuirlas. Pero bueno, actualmente se disminuyó a 3, no quiero decir con esto que no se puede hacer, siempre, de hecho antes de la vigencia del E61, sí eran 3 días, así que no es algo nuevo para nosotros, pero nos sentíamos con un plazo más cómodo y más idóneo de 5 días, pero bueno, el mismo se ha eliminado. Posterior a las observaciones al informe, la entidad pública ya puede adjudicar el acto público. Durante todo este proceso puede darse una cancelación de acto público, que es una figura también que ha sido ampliamente regulada, inclusive ha sido objeto de pronunciamientos por parte de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, y es una facultad que tienen las entidades públicas para poder cancelar un acto público en cualquier etapa, siempre y cuando se haga a través de una resolución motivada. Posterior a eso, entonces, después de la adjudicación, se da un plazo de 5 días para la presentación de una fianza de cumplimiento. Una vez el contratista presenta la fianza de cumplimiento y otros documentos que suelen solicitar las entidades públicas en este momento, entonces la entidad pública remite el expediente para refrendo a la Contraloría, la Contraloría emite su refrendo y con ese hito, entonces terminamos la fase precontractual. Aunque les parece, estoy seguro que les parece que he hablado mucho, no he abarcado todo lo que tiene la fase precontractual. Créanme que esto es un mundo. Esto es un tema muy, muy complejo, muy amplio y que necesita, si quieres no cometer errores y que tu propuesta se caiga con tecnicismo jurídico, asesórate con un buen abogado en esta fase precontractual. Dentro de la fase precontractual, entonces, como les mencioné, existen los procesos de selección de contratistas. ¿Cuáles son los procesos de selección de contratistas? Son estos 7 que les he listado aquí. Todos tienen sus particularidades. La que les puedo explicar que es más determinante y la más conocida es la que tiene la licitación pública, la licitación por mejor valor, y es que la licitación pública es una licitación donde el factor determinante para la adjudicación es el precio. Si tú, cumpliendo con todos los requisitos de pliego de cargo, ofertas el menor precio, la entidad está obligada a adjudicarte, igual en compras menores. Pero en licitación por mejor valor no es así. Puede que el precio más alto al final resulte ser el adjudicado. ¿Por qué? Porque es una licitación, como les hablé, les adelanté hace un momento, es una licitación por mejor valor, donde el factor determinante es la calificación que el efecto te realice sobre tu propuesta los comisionados, los miembros de las comisiones, que como les comenté son expertos en el objeto de la contratación. Entonces, hay otros tipos de procedimientos de selección de contratistas interesantes que también conocemos muy bien por nuestra experiencia trabajando en la Dirección General de Contrataciones Públicas y asesorando entidades públicas o mixtas y también asesorando a entes privados y proponentes. Pero de estos tipos de procedimientos de selección de contratistas, el tiempo no me da para hablarles tan ampliamente como yo quisiera, así que si quieren otro webinar y eso, contacten a la Cámara y quizás podemos darle una fase 2 de esta presentación. Los procedimientos que tengo abajo, que son 3, los tengo abajo porque no son procedimientos de selección de contratistas y es un error en el que incurren muchos colegas. No son procedimientos de selección de contratistas, porque son procedimientos en los que tú no vas a seleccionar un contratista, sino que ya tú tienes un contratista seleccionado y tú lo que vas a hacer es a formalizar un contrato. Son procedimientos de formalización de contrato y se conocen como procedimiento excepcional de contratación, procedimiento especial de contratación y procedimiento de contrataciones en estado de emergencia. Son 2 procesos distintos que no son de selección de contratistas y que tienen todo un flujo en el sistema de Panamá Compra que hay que seguir y que hay que hacer el informe técnico oficial fundado y que hay que hacer, que solicitar la aprobación de los entes de control y también hay que solicitar que emitir lo que se conoce como un aviso de intención y tiene términos y plazos y todo, pero es lo que se conoce internacionalmente como contratación directa. El proceso especial de contratación es una forma de contratación directa, aunque no es contratación directa porque la propia ley te lo dice, pero también está sujeto a algunas formalidades, ¿sí? Y este proceso especial de contratación solamente se da bajo 3 supuestos. Uno, según lo establece el artículo 84 del texto único del E22, es que se da para contrataciones interinstitucionales, se da para contratos que constituyen simple prórroga, siempre y cuando no excedan de un monto,
etcétera. Digamos que tanto el procedimiento excepcional de contratación como los procedimientos especiales tienen causales marcadas bajo las cuales cuando se suscitan tú puedes perfeccionar ese tipo de procedimiento y no realizar un procedimiento licitatorio, que es un procedimiento de competencia que les he venido explicando. Entonces, posteriormente, podemos hablarles de la fase contractual, y la fase contractual básicamente es bastante sencilla, a mi juicio es más sencilla que la fase precontractual, porque en la fase precontractual es donde tú vas a realizar una competencia, donde tienes básicamente que conocer absolutamente todo, hasta qué tipo de sello te tiene que poner el notario en un documento, porque si no, no te adjudican el contrato. Entonces ya en la fase contractual, esta es más que todo la administración del contrato, ejecución de la obra, está los temas de la entrega sustancial, si se trata de una obra, o el acta de entrega final, también está el acta de entrega de los bienes. Hay situaciones que les puedo explicar también en otro webinar, pero básicamente acá lo que queremos es mencionarles que la fase contractual puede terminar mediante estos 4 supuestos que tengo acá, que es la ejecución regular del contrato, por medio de una resolución administrativa, puede terminar por medio de terminación unilateral o por el vencimiento del plazo del contrato. La ejecución regular del contrato no necesita mayor explicación. La resolución administrativa se da cuando, por lo general siempre se da cuando se incumple las cláusulas pactadas, por incumplimiento de las cláusulas pactadas. De hecho, es el numeral 1 del artículo 136, que es el que tiene las causales de terminación del contrato, y posteriormente el texto único del E22 en el artículo 139 te habla de cuál es ese procedimiento que tienes que seguir, y cuando se resuelve un contrato todavía, si el agraviado considera que no es justa la resolución administrativa del contrato, puede dentro del plazo emitir observaciones puede también, posterior a que le resuelven administrativamente el contrato y le publican la resolución, puede comparecer al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y presentar un recurso de apelación. También existe la terminación unilateral del contrato, que según lo expone la ley, entraña inclusive una compensación cuando se dé, y esta terminación unilateral del contrato debe ser aprobada dependiendo del monto. Si es de 300,000 a 3 millones de dólares, debe ser aprobada por el SENA o Consejo Económico Nacional, y si es de más de 3 millones debe ser aprobada por el Consejo de Gabinete. Para serles sinceros, esta es una terminación muy extraña acá en Panamá. De hecho, no tengo conocimiento de que se haya dado ninguna, porque por lo general cuando hay una causal para resolver administrativamente el contrato, lo que hace es que se resuelve y no se termina unilateralmente. No obstante, está en la ley y no podemos desconocer que el día de mañana puede suscitarse que se dé una terminación unilateral de contrato con la respectiva compensación y con las autorizaciones de los entes que le acabo de mencionar. También tenemos el vencimiento del plazo del contrato, que actualmente sí se da mucho, inclusive algunas entidades públicas han tenido históricamente muchos problemas porque dejan vencer las fianzas de contrato y se les vencen los contratos, y una vez vencido el contrato, y hay jurisprudencia en cuanto a esto, una vez vencido el plazo del contrato, se extingue su vida jurídica, y si se extingue su vida jurídica no puedo adendarlo, no puedo hacer una modificación. Entonces es una forma accidental de culminación de los efectos jurídicos del contrato, a la cual a mi juicio solamente puede aplicarse con posterioridad a ello en los 2 meses siguientes. Puede llevarse a cabo una liquidación de contrato, como les expliqué hace un momento, ¿no? Que la figura de la liquidación del contrato no es más que aquella reunión bilateral, por regla general, aunque también puede darse de forma unilateral, donde las partes se reúnen y determinan cuáles son los adeudos entre sí. Si hay alguna suma que cancelar, entonces se cancela, se levanta un acta, y esa acta establece la norma que debe ser refrendada por la Contraloría General de la República. Entonces, para finalizar, tenemos cuáles son las principales introducciones a nuestro juicio. Estas son las principales, no quiere decir que sean las únicas, de hecho no son las únicas, y yo las tengo como las principales porque son, a mi juicio, las que mayor valor aportan, y de las que quisiera hablarles rápidamente porque se me está acabando el tiempo. Tenemos que con la introducción de la Ley 153 de 2020 se realizaron muchas modificaciones al texto único de la Ley 22,
entre las cuales puedo mencionarle la incapacidad para contratar. Se estableció nuevas formas de incapacidades para contratar a personas naturales o jurídicas. Por ejemplo, a las personas naturales o jurídicas condenadas por sentencia emitida por un juez nacional o extranjero, pueden, de hecho, son inhabilitadas o se declaran incapaces, se consideran incapaces para presentar una propuesta en materia de contratación pública. Lo que trajo la ley 153 es que ahora no es solo por un juez nacional. Una sentencia emitida por un juez extranjero también te impide participar en actos públicos de selección de contratistas en Panamá. Se implementó que las personas naturales o jurídicas que hubieran negociado acuerdos de pena también van a quedar inhabilitadas, con una excepción que propone el numeral 9 de ese artículo de la ley, con lo que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, no es el tema tampoco ahorita de este webinar. También se extendió para que alcanzara accionistas, directores, dignatarios y representantes esa incapacidad. ¿Por qué? Porque estos accionistas, directores, dignatarios, cuando los inhabilitaban a través de una resolución motivada, lo que hacían era que, ok, cerramos esta empresa, abrimos otra y seguimos participando. Si ellos fueron accionistas, directores o dignatarios de una empresa que incumplió y fue inhabilitada, también están inhabilitados para contratar con cualquier nueva empresa que abra. Entonces, esto a mi juicio es muy bueno porque es una forma de que las personas inescrupulosas no burlen la justicia panameña, y también el haber dejado en estado de abandono de una obra se instaura como una causal de incapacidad, aunque a mi juicio cada vez que esto pasa, tú tienes que resolver administrativamente el contrato y lo inhabilitas. Así que esa incapacidad, a mi juicio, tampoco aporta mucho acá, pero hay que decirlo porque está en la ley. También tenemos que la ley 153 estableció novedades en materia de fianzas, ya que contempla la posibilidad de presentación de fianzas electrónicas, que esto es una figura novedosa. Antes no se daba. De hecho, en la legislación panameña, el único requisito de todos los pliegos de cargos que tú tenías que presentar físicamente era la fianza. Tú tienes que presentar la fianza físicamente, aunque presentes la propuesta por un mecanismo electrónico. Es decir, tú envías todos tus documentos, pero aún así tienes que ir a la entidad pública y presentar la fianza. Entonces, acá se contempla la presentación de fianzas electrónicas. Y se crea la figura de la fianza de acción de reclamo, que les voy a hablar más adelante en la cuarta modificación, y se eleva la cuantía sobre la cual se solicita la fianza de propuesta a $500,000. Antes, la fianza de propuesta se solicitaba para todas las licitaciones públicas y no para compras menores. Es decir, a licitaciones arriba de 50,000, tú presentabas tu fianza de propuesta. Ahora se elevó a $500,000. Solamente en actos públicos arriba de $500 presenta fianza de propuesta. No hay que confundir la fianza de propuesta con la fianza de cumplimiento. Son dos fianzas distintas. La licitación por mejor valor con evaluación separada, entonces fue eliminada. Dejó de existir, ya no existe la licitación por mejor valor con evaluación separada, que era aquella licitación donde tú presentabas en distintos sobres tu propuesta económica y tu propuesta de precio, y la propuesta de precio debía permanecer en una caja fuerte en el Banco Nacional de Panamá, y esta figura ya se eliminó, por lo cual no voy a hablarles mucho. El tema es que sí se eliminó porque en algunos casos fue tachada de facilitar actos de corrupción, y se prefirió eliminar de nuestro ordenamiento jurídico. Y también se elevó la cuantía por la cual un acto público puede ser convocado por mejor valor de 100,000 a 500,000. Antes tú podrías un acto público de 200,000 hacer una licitación por mejor valor. Ahora, estas licitaciones de las que hablaba, que son con calificación, solamente se pueden llevar a cabo arriba de $500,000, para objetos contractuales arriba de $500,000. También se creó sanciones a servidores públicos, ya que se contempla la posibilidad de destitución cuando un funcionario público se le compruebe que ha filtrado información, por ejemplo, y ha favorecido una propuesta, cuando se le compruebe actos públicos, actos de corrupción, cuando se le compruebe que ha incurrido en división de materia, puede ser sancionado con la destitución de su cargo, puede ser multado también, y se crea un proceso administrativo, a mi juicio se crea un proceso administrativo disciplinario especial para este tipo de sanciones, porque son sanciones disciplinarias que entrañan sancionar al que incurra en ellas de una forma que afecta su patrimonio, y ella tiene que tener un proceso especial, el cual ha sido regulado en la ley 153 y en su reglamentación, e inclusive se dispone que esas sanciones
que se apliquen con ocasión de ese nuevo artículo van a ser conocidas en apelación por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Entonces, a eso nos lleva a nuestra siguiente modificación, que es que se le dan nuevas atribuciones al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, el cual conoce apelaciones en contra de, inclusive de inhabilitaciones a contratistas renuentes a firmar el contrato, porque se dispuso que también quien no te firme un contrato no solamente le vas a ejecutar la fianza la fianza de propuesta, sino que adicional va a quedar inhabilitado para celebrar contratos con el Estado. Entonces, la apelación que al efecto realicen estos proponentes va a ser de conocimiento del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Las modificaciones a la participación en consorcio, a mí este artículo 13 en lo particular me gustó mucho porque elimina un poquito el tema de la discrecionalidad de todas las entidades públicas cuando convocaban actos de selección de contratistas y decían, este requisito lo tiene que presentar todos los miembros del consorcio, este requisito de acá, aunque lo presente uno, beneficia a todos los miembros del consorcio. Por ejemplo, si tú lo que quieres es demostrar músculo financiero, se supone que la intención del consorcio es que con que uno solo cumpla, los demás cumplen con el requisito del pliego. ¿Por qué? Porque esa es la razón de ser de que dos empresas se consorcien, que se complementen entre sí. Si ambas tuvieran, por ejemplo, el músculo financiero, no tienen ninguna razón de ser que se asocien. Entonces, conocí y vi muchos pliegos de cargo que decían, ¿sabes qué? Todos los requisitos tienen que presentarlo todos. Y entonces eliminaban por completo el tema del consorcio, o sea, le quitaban todo el atractivo de la figura. Entonces, se eliminó esa discrecionalidad y se dijo en ley, a nivel legal, cuáles son los requisitos que tú tienes que presentar para todos los miembros del consorcio y cuáles son los requisitos que cuando le presente uno solo, ya con eso se cumple con el requisito del pliego. Otro punto importante son las nuevas reglas para reclamos. Estas nuevas reglas para reclamos entrañan, y a mi juicio acá sí se está restringiendo un poco el tema de los reclamos, pero no es nada con lo que no nos podamos manejar, ya que solo se permite un reclamo en contra del informe. Como le mencionaba, en ese plazo de observaciones al informe se solía presentar muchas acciones de reclamo cuando se emitía el informe de comisión verificadora. En ese plazo, que antes era de 5 días, ahora lo redujeron a 3, entonces había que presentar el reclamo, porque si lo esperabas presentar al 6º día, por lo general la entidad pública adjudicaba el acto público y no tenías oportunidad procesal de presentar tu reclamo, porque si el acto público ya queda adjudicado, no puedes presentar una acción de reclamo. Sí puedes, pero no te la van a admitir porque no resulta viable. Entonces, eso es un nuevo cambio que introdujo la ley 153 y dijo, solo se permite un reclamo. Lo que hacíamos los abogados antes era que, muy hábilmente, como la ley no los permitía, presentábamos observaciones al informe, las que tuviéramos más, digamos, que fueran más evidentes, ¿sí? Para cumplir con el plazo y que no nos adjudicaran el acto, presentábamos la acción de reclamo, la Dirección General de Contrataciones Públicas la recibía, la admitía, suspendía el acto público, y entonces nosotros teníamos más tiempo para entrar a escudriñar todas las propuestas y presentar un reclamo, digamos, más completo. Esa oportunidad ya no existe. Ahora hay que presentar el reclamo lo más completo posible porque solamente se puede presentar un reclamo contra el informe de comisión. Y adicional a eso, como requisito para admisibilidad de la acción de reclamo, se introdujo que se requiere realizar primero las observaciones a la entidad licitante. Y esas observaciones que tú presentas a la entidad licitante lo adjuntas en tu reclamo como un requisito de admisibilidad. Para lo cual también acá yo les recomiendo, y no porque lo recomiendo yo, sino porque la ley lo dispone así, para actos públicos arriba de $50,000 deben ser presentados los reclamos a través de un abogado. Entonces, nosotros somos especialistas en esta materia y tenemos mucha experiencia en cuanto a la presentación de estos reclamos, y ahora con la ley nueva la conocemos de cabo a rabo, como decimos en mi tierra, y no, por lo general, siempre nos admiten todas las acciones de reclamo que presentamos. Si no nos las admiten, es porque se ha adjudicado el acto público en el impasse en que la presentamos y no se admitió. Si la acción de reclamo no está admitida, no suspende el acto público. Con la ley anterior no suspende el acto público y la entidad pública podía adjudicar. Así que esas son las únicas acciones de reclamo que a nosotros nos han admitido, y los reclamos en contra del pliego de cargo solo pueden ser presentados por los participantes en la reunión de homologación. Antes de
de la entrada en vigencia de la ley 153, antes de presentar propuesta, cualquier proponente podía, o persona natural o jurídica, podía presentar una acción de reclamo. Ahora, lo que te está limitando la norma es que solamente pueden presentar acción de reclamo las personas que participaron en la reunión de homologación. Y ese es un punto importante que debemos resaltar como cambio de la ley 153 y que se estableció un nuevo plazo de 3 días hábiles que ya les he mencionado de observaciones al informe y el tema de la fianza de la acción de reclamo. Ahora, hay que mencionar que esta fianza de acción de reclamo solamente se da cuando se emite un nuevo informe. Es decir, hay un informe, se da una acción de reclamo, la acción de reclamo es resuelta por la DGCP como entidad rectora de contrataciones públicas que tiene la competencia para conocer de los reclamos y ordenar un nuevo informe, ordena un nuevo informe y ese nuevo informe, si yo quiero reclamarlo, tengo que presentar una fianza de acción de reclamo por el 10%. La fianza yo puse acá que era el 10% de la propuesta, pero es el 10% del precio de referencia del acto público. Entonces, esa es la última modificación. Acá les traigo un cuadrito para que vean más o menos los plazos que tiene la ley 22 versus la ley 93, que la ley 93 es la ley que les mencioné al inicio de asociaciones público-privadas, que tiene todo un procedimiento, que también tiene hitos igualitos a los que le hablé de procedimientos de selección de contratistas en fase precontractual, y tiene estos hitos, ¿no? Estos plazos que deben ser cumplidos como plazos mínimos en el plazo de convocatoria, en el plazo para la emisión de informe, el plazo para la observación al informe de la que le he hablado mucho y el plazo mínimo para adjudicar. Y también en el cuadro les establecí que si se admite o no reclamos, porque hay muchas consultas en cuanto a la ley de asociaciones público-privadas, la cual también manejamos muy bien y de la cual hemos emitido inclusive algunos artículos, hemos escribido artículos y los tenemos publicados en nuestra página de Quijano y Asociados y redes sociales. Y sí quiero dejarles claro que acá sí se admite acción de reclamo y sí se admite recursos de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas con la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Y como ustedes verán, tomando en consideración que las asociaciones público-privadas por lo general son contratos de alto grado de complejidad, arriba de 15 millones de dólares, tienen unos plazos más amplios, digámoslo así, que las contrataciones públicas de ley 22. ¿Sí? Con esto yo básicamente termino mi presentación y quedo a su disposición para cualquier consulta que tengan a bien, aunque veo que me pasé un poquito el tiempo porque el tema la verdad es que es muy abarcador, pero cualquier consulta que yo no pueda contestar con mucho gusto, acá les dejo mi correo y a través de ese correo electrónico puedo contestarles sus consultas que tengan a bien, ya sea sobre algún tema que traté en mi presentación o sobre un tema adicional que con mucho gusto manejamos, no solamente temas de contratación pública, sino temas comerciales, civiles, penales, de familia, y si no lo manejo yo, otro abogado de la firma, créanme, es especialista en temas fiduciarios, en temas bancarios, y por eso no se preocupen, aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Sugasti, por esta presentación. Con esto damos inicio entonces al periodo de preguntas y respuestas, para lo cual voy a pedir a nuestra colega Emma Subarcatze que nos lea y nos confirme si tenemos algunas preguntas. Emma, bienvenida. Hola, muchas gracias, licenciado Navarro, y también muchas gracias al licenciado Sugasti por su presentación. Vamos a seguir con las preguntas y se encuentra una en el chat que voy a leer ahora. Buenos días, me pareció escuchar que el periodo de la comisión evaluadora o revisora de las propuestas ahora tendrán 3 días para presentar el informe. ¿Podría, por favor, aclarar al respecto? No, no hay que confundir el plazo de observaciones al informe con el plazo que tienen los comisionados para hacer su trabajo. Desde que les pasan el informe con todas las propuestas, el acta, perdón, con todas las propuestas, a ellos les inicia el término para elaborar su informe de comisión, ya sea de calificación o de verificación, si se trata de un acto público de licitación pública, y si se trata de un acto público de licitación por mejor valor, entonces tienen que hacer una ponderación. El tiempo que tienen para hacer ese ejercicio varía si se trata de licitación pública o si se trata de licitación por mejor valor. Pero el plazo de observaciones al informe es igualito. Ese es el que es de 3 días.
Y acá en el cuadro, lo puedes ver, está el plazo para emisión del informe, que es de 10 días en licitaciones por mejor valor, los cuales pueden ser prorrogados a solicitud de la propia comisión. Pueden ser prorrogados por 5 días, o sea, tienen un máximo de 15 días en licitaciones por mejor valor y tienen un plazo de 2 días en licitaciones públicas, los cuales pueden ser prorrogados por 5 días hábiles, es decir, tienen un máximo de 7 días. Este es el plazo para emitir su informe, para elaborar ese informe y para entregárselo a la entidad licitante. Y el plazo que corre posterior en el flujo del sistema es el plazo de 3 días hábiles para observaciones al informe, que ahí es donde tú le vas a decir, oye, señores del ministerio tal, no estoy de acuerdo con el criterio de los comisionados porque no valoraron el documento tal que yo presenté, ellos me están diciendo que no lo presenté, señores, esto no puede ser, etcétera. Tienes esta ponderación está mal porque no se tomó en cuenta esto. Ahí es donde tú le vas a hacer todas las observaciones en ese plazo a la comisión. Y posterior a eso, entonces vas y contratas tu abogado y tu abogado va y presenta ante la Dirección General de Contrataciones Públicas una acción de reclamo. O sea, son 2 etapas también distintas, el plazo de observaciones y el plazo para presentar un reclamo, el cual termina con la adjudicación del acto público. Una vez se publica una resolución de adjudicación, ya ahí tú no puedes accionar el reclamo. Lo que puedes es ir al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y presentar un recurso de impugnación, el cual tiene fianza de 10% del valor de referencia, de precio de referencia del acto público, cuando se trata de bienes y servicios, y cuando se trata de obras es 15%. Bueno, muchas gracias. Espero que se pudo aclarar esa pregunta. Ahora sí entraron algunas más en el chat, entonces voy a leer la segunda. La nueva ley indica algo sobre la vigencia de las fianzas. Ahora les están pidiendo en días hábiles. Antes la pedían en día calendario. Sin embargo, esta semana publicaron una licitación pública con financiamiento externo y la piden en días calendario. Miren, aquí, y este es un ratito que les voy a dar, pero por eso les digo, hay que asesorarse, porque estas cuestiones han sido sujetos o causas de descalificación de propuestas importantes. A veces acá en Panamá perdemos una propuesta millonaria, una propuesta que inclusive podría ser conveniente para el Estado, ¿por qué no? Por tecnicismos que bien podríamos mandar a subsanar y que podrían ser subsanados y no estaríamos ni siquiera violando el ordenamiento jurídico, pero los pliegos de cargos algunas veces son redactados pensando en salir del paso y no son pensados o estudiados desde un punto de vista técnico, jurídico, especializado. Porque en materia de fianzas, yo lo que les recomiendo es que ustedes siempre le soliciten a su afianzadora que le ponga que el plazo, si la ley, si el pliego te pide que son 120 días hábiles, ponle 120 días y la palabra hábiles. No dejes de poner la palabra hábiles porque puede suceder que se confunda algún funcionario en la entidad pública y tengamos que presentar una acción de reclamo para poder que te admitan tu propuesta, porque acá es delicado con el tema de fianzas, porque el tema de fianzas es el único requisito por el cual si tú no lo presentas con la vigencia y el monto que te solicita el pliego, te van a rechazar de plano la propuesta. Tú puedes tener 200.000 errores, pero el único requisito que te va a rechazar de plano la propuesta es de la presentación de la fianza. Por ende, les digo, mi recomendación en este punto es, 1, que se asesoren legalmente, y 2, que le solicitan a su afianzadora que les establezca 120 días hábiles. Si el pliego pide 120 días, el pliego pide 180 hábiles. Que pongan la palabra hábiles, porque si no ponen la palabra hábiles, pueden generar algún tipo de inconveniente con ese tema. Genial, muchas gracias. La próxima pregunta sería, ¿qué pasaría si hubiese un empate si la adjudicación es por ponderación? Mira, si hay un empate en una licitación por ponderación, yo tengo que decirte que el pliego fue mal redactado. Es muy difícil que un pliego bien redactado de una licitación por mejor valor te genere un empate. Los empates por lo general se dan en licitaciones públicas, donde el factor determinante es el precio y te pone un margen de riesgosidad donde tú no puedes bajar de $2.200 con 0 centavos. Si tú ofertas 2.900
$99 con un centavo, entonces ya tú, digamos, vas a perder ese acto público por un tema de precio. Es decir, cuando te ponen un tope, esa es la parte del proceso de contratación pública que te va a generar empates. Y cuando se trata de una licitación pública o una licitación por mejor valor, las reglas para el desempate son exactamente las mismas. ¿Sí? Las reglas para el desempate están en el decreto o en la reglamentación, están bien elaboradas y por lo general la primera siempre es que se solicita a los empatados, por decirlo así, que presenten la certificación de que ellos pertenecen a ANPIME, y si ellos están registrados en ANPIME, entonces el que esté registrado la adjudican, el que no, entonces va a perder la licitación. Pero, ¿qué pasa si los dos están, o los tres que están empatados están registrados en ANPIME? Entonces lo que hacen, o ninguno de estos miembros está registrado en ANPIME, entonces seguimos a la segunda regla de desempate, que es una mejora de precio. Pero si hay una restricción de riesgosidad, como les expliqué, un margen de riesgosidad, no se puede generar una mejora de oferta porque según el estudio de mercado que hizo la entidad pública, eso es riesgoso. Entonces, vamos a un tercer criterio de desempate que, aunque no lo crean, es así en todas las legislaciones que yo he revisado, Colombia, México y algunas otras que se me escapan ahorita. Entramos en el tema de los juegos de azar. Por lo general se utilizan dados para desempatar, puede ser moneda, etc. La reglamentación lo que dice es cualquier método que conserve la transparencia y la igualdad. Entonces, cuando se da una licitación, contestando tu pregunta específicamente, en una licitación por mejor valor, es el mismo proceso de desempate que cuando es una licitación pública por precio. Es exactamente el mismo, pero eso sí, seguramente ese pliego está mal redactado, porque si tú tienes un pliego bien redactado, es muy difícil que todas las empresas tengan el mismo precio, tengan el músculo financiero idéntico y tengan sus recursos humanos y su capacidad técnica igualita. Eso es casi imposible. Entonces, no existe un buen ejercicio de una tabla de ponderación y eso ocasionó que tuvieras un empate. Bien, muchas gracias, licenciado. Seguimos a la próxima pregunta. ¿Saben ustedes el estatus de conformación del comité consultivo del ente rector, de la creación de la plataforma pública en la que se manejan los temas APP y demás temas que aún están pendientes a pesar de la emisión del reglamento a la ley 93? La persona que me lo consulta está clarita. Ahorita se emitió la reglamentación a la ley de asociaciones público-privadas, y esta ley y la reglamentación dispone que tiene que haber una secretaría, que tiene que haber un ente rector, el cual te dice por quién lo conforma, y el comité consultivo. Actualmente no se ha desarrollado, no se ha nombrado o designado al comité consultivo, y ellos entiendo que están por nombrar a su secretario general y recuérdate que todo esto va a conllevar que se asignen fondos para que esta secretaría pueda laborar, para poder pagarle a los trabajadores o funcionarios públicos de este ente. Y existen también unos ejercicios que hay que hacer, como en la elaboración de los pliegos de cargos, la discusión, la aprobación por los entes rectores, y todo esto, digamos, está iniciando, ¿no? El carro está como que lo arrancaron ya, pero todavía no se tiene los mecanismos legales, legales sí, pero los mecanismos prácticos idóneos no se han ejecutado, no se han llevado a cabo, no se han preparado. Entonces tendremos que esperar un poquito más para poder, a mi juicio, para poder llevar a cabo una licitación bajo este ámbito de aplicación de Ley 93 de asociaciones público-privadas. Vamos a tener todavía que esperar un poco que esto madure, ¿no? Perfecto, gracias. La próxima pregunta: ¿cómo actúa la Ley 22 ante las empresas involucradas en casos como, por ejemplo, Blue Apple? Ok, como te mencioné, la Ley 153, que es la última norma que realizó modificaciones al texto único de Ley 22, estableció como causales de inhabilitación para celebrar contratos con el Estado, inhabilitación no, causales de incapacidad para celebrar contratos con el Estado, el hecho de que tú hubieses sido sancionado
porque recuérdate que aunque a muchos no nos guste, un principio rector de los derechos humanos y de todos los sistemas de justicia que conozco, o de la mayoría de los que conozco, es la presunción de inocencia. Y si la persona no ha sido condenada, tú no puedes sancionarlo, y una sanción sería no impedirle que presentara una propuesta. Entonces, la ley tiene que preservar ese mandato constitucional que tenemos en Panamá de la presunción de inocencia, y si tú dices que antes de haber sido condenado tú lo vas a sancionar de alguna forma, esa ley podría ser declarada inconstitucional. Y como te mencioné, no solamente la Constitución protege este tipo de figuras de presunción de inocencia, sino también muchos convenios de los que Panamá es suscriptor. Entonces es un tema muy delicado. Pero como te mencionaba, el numeral 9 y 10 del artículo de la ley 22 que establece este tipo de inhabilidades, que antes era el artículo 21, ahorita se me va el término, con la nueva ley 153 cambió el número, sí establece que cuando tengas una sentencia emitida por un juez extranjero o nacional, tú no puedes celebrar contrato con el Estado. Y si celebraste un acuerdo de pena, porque el acuerdo de pena en muchas latitudes involucra la aceptación de los hechos investigados, entonces también te voy a impedir que celebres contratos con el Estado, porque también tienes un supuesto bajo el cual tú aceptaste una responsabilidad. Por lo general es así, no quiere decir que no haya un caso en el que se dé una excepción. Y la excepción que te trae la norma con la que yo te mencionaba que no estoy de acuerdo, es que la norma te dice no pueden participar o no pueden celebrar contratos con el Estado aquellas personas que hubiesen celebrado acuerdos de pena en Panamá o en el extranjero, pero párrafo seguido, si ese acuerdo de pena facilitó la investigación o procuró el esclarecimiento del ilícito, entonces la incapacidad no aplica. Te da esa excepción. Entonces yo me pregunto, ¿no es ese el sentido de celebrar un acuerdo de pena, que tú cooperes con la investigación? Ese es el sentido. Entonces, si ponemos esa excepción, desvirtuamos lo que tenemos arriba. Esa es mi humilde opinión, salvo que algún penalista venga y me diga que yo estoy loco. Eso es así aquí en Panamá y en la mayor cantidad de legislaciones que yo conozco. Genial, muchas gracias. La próxima pregunta es un poco más larga. Ahora con el tema de las reuniones virtuales, las entidades muchas veces no reflejan en el documento de la reunión previa las consultas que se hacen de manera correcta. Mejor dicho, escriben lo que entienden y contestan lo que quieren. ¿Qué pasa si todos los posibles proponentes solicitan o están de acuerdo con alguna modificación? Si bien la entidad no está obligada a realizar el cambio, que muchas veces es porque el pliego está hecho a la medida, ¿qué garantía entonces hay de que el acto esté buscando el interés público? Ok, primero, por eso es bueno asesorarse, inclusive hacerse acompañar de abogado si el acto público es importante. O sea, en actos públicos donde quizás no tienes una gran relevancia, no vas a pagar a un abogado para que te acompañe a la reunión de homologación, pero es importante que el abogado vaya. ¿Por qué? Porque el abogado, y yo, por ejemplo, no voy a una reunión de homologación a hablar y a pensar que el funcionario público me escuchó y que plasmó en el acta lo que yo le dije. Yo verifico que sea así. Yo le dicto lo que yo quiero que él escriba porque es mi observación y tengo derecho a hacerlo. Y antes de firmar el acta, si me han cambiado algo, yo reviso y digo, oye, esto no fue lo que yo dije. Necesito que la modifiques porque si no, no firmo el acta. Entonces, el funcionario público tiene que modificar el acta y plasmar la observación que tú hiciste. ¿Ok? Contra tú hablas de trajes a la medida o de que alguna parte de un pliego está dirigida a una empresa que, por ejemplo, es la única en el mercado que tiene esa característica y tú como comerciante experta en ese rubro sabes que es así, entonces presentas la acción de reclamo contra el pliego de cargos, pero tienes que haber ido al acto de homologación. Y es la Dirección General de Contrataciones Públicas que en ejercicio de sus facultades va a verificar y determinar que en efecto ese requisito sea contrario a la libre competencia, libre participación de empresas en los actos públicos, pero tienes que saberlo hacer. Y es por eso que aquí cobra particular relevancia desde el inicio. Hay algunas veces que los clientes nos buscan ya cuando tienen un problema. Si tú lo buscas desde el inicio, desde que te publican el acto y tú le dices al licenciado Sugasti,
necesito que nos acompañe al acto público, este es el pliego. Yo desde que ustedes aceptan la propuesta que nosotros le hacemos, desde ese momento analizo el acto público, estudio el pliego de cargo y voy y te acompaño en el acto público de reunión de homologación y en todo en el acto público de presentación de propuestas, y vas a tener un asesoramiento legal completo, y esto va a ser muy difícil que abusen de tu empresa como lo estás planteando. Entonces, eso es básicamente, contestando tu pregunta, las dos observaciones que puedo hacer. Muchas gracias. Otra pregunta más en el chat. ¿Qué valor tienen en las licitaciones que la empresa tenga una certificación anticorrupción ISO, un momento, 13701 para la evaluación a favor de la misma? No, eso no va a estar en la ley ni en la reglamentación. O sea, el valor que se le da a una certificación ISO se plasma en el pliego de cargos. Me explico, tú tienes que solicitarla como entidad pública cuando elaboras tu pliego. Tú dices, ok, para esta, atendiendo al objeto de la contratación, para este objeto yo necesito que tenga la ISO número tal. Entonces tú lo plasmas como obligatorio en tu pliego de cargos. Y si quieres darle alguna ponderación, tienes que ponerlo en tu carta, en tu tabla de ponderación. Tú estableces que se va a otorgar puntaje de 5 puntos adicionales al que me presente la certificación ISO número tal. Eso si no la pones como obligatoria, porque si la pones como obligatoria, entonces es un requisito mínimo obligatorio y según algunos criterios no lo puedes ponderar. Pero a mi juicio sí también, pese a que lo tienes como mínimo obligatorio, podrías otorgarle un puntaje adicional a aquel que presente una determinada cantidad de, porque ISOs hay varias, ¿no? Que presente una ISO distinta a la que tú estás pidiendo como obligatoria y le das un puntaje adicional. Entonces, son temas que, digamos, tienen que ser tratados, analizados y determinados previamente en el pliego de cargos. No es que la ley 22 te va a tener un criterio sobre esa ponderación o sobre esa verificación de esos requisitos. Muchas gracias. La última pregunta en el chat, después sigue una más. ¿Considera usted que las empresas deberían presentar una comprobación de que tenga implantado y certificado algún sistema de gestión de cumplimiento en materia de anticorrupción y o antifraudes, conflictos de interés, gestión de riesgos de terceras partes u otras políticas relacionadas para demostrar en forma transparente y ética su calificación para participar en los actos o licitaciones públicas? Si me preguntas a mí, yo te diría que sí. En mi criterio, deberíamos, sobre todo en esta etapa en que el mundo está inmerso en una pandemia, la pandemia ha demostrado que la corrupción nos perjudica de una forma enorme, porque de no haber sido el mundo entero, no solo Panamá, de no haber sido tan corrupto, quizás tendríamos mejores hospitales, mejores mecanismos electrónicos para educación y, en fin, una lista innumerable. Y este tipo de ideas que tú planteas a mí me parece muy interesante y me parece que sí deberían estar plasmados en todos nuestros pliegos de cargo y así demostrarle al mundo que nosotros, los panameños, nos tomamos a pecho el tema de la corrupción y el combate al narcotráfico, al terrorismo, etcétera, que todos estos temas de transparencia y todos los temas de solicitar requisitos como el que plantea colaboran en esa lucha, ¿no? Y nos ayudaría también, ¿por qué no?, a las calificaciones que nos tienen en listas grises al día de hoy. No quiero tapar el sol con un dedo. Panamá tiene un problema grande en ese sentido y las calificaciones de grado de inversión y eso se están viendo afectadas. Y eso que mencionas es un punto, es un granito más de arena en el cual podríamos apoyarnos. Hay un comentario en el chat sobre eso. Recomendación por eso es la certificación ISO 37001 y debería estar en la reglamentación. Es una norma internacional. ¿Quieres decir algo más sobre eso? ¿O No sigo está. en la... No, es que no sé si debería estar. O sea, tendríamos que analizar ese punto. No lo he analizado, pero sí te sé decir con fuerza, sin temor a equivocarme, que no está. No está en la reglamentación y actualmente se maneja y se regula en los pliegos de cargos.
Buenísimo. Entonces ahora realmente la última pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las adendas en las contrataciones? Ok. Las adendas, yo más que ventajas y desventajas, creo que son instrumentos jurídicos que nos permiten obtener o llegar a un feliz término de cara a la consecución del objeto contractual. Es decir, nos facilitan nos posibilitan el hecho de poder terminar una obra o inclusive una entrega de bienes o la prestación de un servicio, porque son totalmente necesarias. Muchas veces, y es por eso que existe inclusive puesta en ley el tema del equilibrio contractual, porque muchas veces las situaciones que tú tienes previstas al momento que perfeccionas el contrato no son las que te encuentras en el mercado al momento de la ejecución total del contrato. O sea, esas condiciones pueden cambiar. Y si tú no tienes ese mecanismo para realizar una modificación, una adenda, en cuanto al monto, en cuanto a la entrega, los plazos para presentación de informe, los plazos para presentación de entregables, y no puedes ni siquiera cambiar una especificación técnica que puede ser que ya no exista en el momento que tú tienes que entregar el bien, entonces no podrías concluir el objeto contractual. Las adendas son, más que tener pros y contras, son un instrumento invaluable que a mi juicio es totalmente necesario. Pero si tu pregunta va dirigida a que algunas veces las adendas, por ejemplo, contrarían el interés interés del Estado, el interés social, porque se prestan para que por ejemplo, algunas empresas históricamente en Panamá han presentado propuestas que saben que no pueden cumplir el objeto contractual con ese monto y para procurarse la adjudicación presentan una propuesta ilusoria en cuanto al monto y posteriormente la engloban con una solicitud de adenda. Entonces, en ese sentido, sí puede resultar inconveniente, pero no por eso vamos a renunciar a la herramienta, es decir, hay que regularla de una forma idónea y establecer un límite en cuanto al monto de las adendas y establecer sanciones para cuando se compruebe este tipo de actuaciones desleales por parte de los contratistas, pero no podemos renunciar a las adendas, son totalmente necesarias. Genial, muchas gracias por contestar todas esas preguntas y muchas gracias también por la participación. Ahora voy a dar la palabra al licenciado Navarro de nuevo. Muchas gracias, Emma. Licenciado Sugasti, muchas gracias nuevamente por esta presentación. Gracias también a Sofía de Quijano y Asociados, nuestros miembros. Y gracias, por supuesto, a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Así que de esta manera cerramos esta sesión y les invitamos pues a seguirnos en las redes sociales, @AHK, _Panamá, para que estén pendientes de nuestras próximas actividades. Sofía, ¿quieres decir algunas palabras también? Solamente agradecer a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos pues que haya sido de su agrado, que todas las dudas hayan sido solventadas. Igualmente quedamos a la orden a quijano@quijano.com. Tengo entendido que igualmente la sesión estará subida al canal de YouTube de la Cámara. Y bueno, esperamos volver a encontrarnos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.